Este vídeo está estructurado de forma tal que comprendamos cuál es la naturaleza de la sombra, cómo es la proyección de la sombra, cuál es el proceso de integración de la sombra, y cómo es el potencial transformador de la sombra. Paso siguiente veremos un ejemplo con un caso práctico real de estos aspectos, y finalizaremos con qué sombras colectivas se identifican en la sociedad occidental, y que logramos concluir acerca de este interesante tema de crecimiento personal. A continuación vemos dos frases célebres interesantes de Carl Jung que identificamos con el tema abordado en este vídeo. Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destinos. Solo los árboles cuyas raíces han tocado el infierno pueden crecer hasta el cielo. Comenzamos. En el vasto universo de la psicología, pocos conceptos han capturado tanto el interés como la sombra, un término acuñado por Carl Gustav Jung, uno de los más influyentes pensadores del siglo XX. Jung describió la sombra como el lado oscuro y reprimido de la personalidad humana. Una parte de nosotros que contiene todas aquellas características, impulsos y deseos que consideramos inaceptables o vergonzosos y, por lo tanto, relegamos al inconsciente. Sin embargo, Jung también insistió en que la sombra no es simplemente un depósito de aspectos negativos, sino una parte esencial del ser que, si se integra correctamente, puede llevar a la persona hacia una vida más plena y auténtica. La naturaleza de la sombra. La sombra, en la psicología junguiana, representa todo aquello que la conciencia rechaza. Este rechazo no es necesariamente moral. Puede basarse en normas sociales, educación o experiencias personales. Lo que una persona considera malo o indeseable se convierte en parte de su sombra. Por ejemplo, si desde la infancia a una persona se le enseñó que mostrar enojo es inaceptable, podría reprimir esta emoción, llevándola a formar parte de su sombra. Sin embargo, Jung sostenía que la sombra no es inherentemente malvada, más bien, es un aspecto natural de la psique que contiene tanto cualidades destructivas como creativas. Es el lado de nosotros que anhela lo que hemos reprimido, y si se ignora o niega, puede manifestarse de formas destructivas. Al mismo tiempo, la sombra puede ser una fuente de poder, creatividad y autenticidad cuando se explora y se integra conscientemente. La proyección de la sombra. Uno de los mecanismos más comunes que emplea la mente para lidiar con la sombra es la proyección. La proyección ocurre cuando atribuimos a otras personas los aspectos de nuestra sombra que no reconocemos en nosotros mismos. Por ejemplo, si alguien tiene una sombra que incluye sentimientos de envidia que no reconoce conscientemente, podría proyectar estos sentimientos en otros, acusándolos de ser envidiosos o competitivos. De esta manera, la persona evita enfrentarse a su propia envidia, pero sigue siendo influenciada por ella de manera inconsciente. La proyección es particularmente peligrosa porque perpetúa el ciclo de negación y represión. Mientras sigamos proyectando nuestra sombra en los demás, nos mantenemos alejados de la oportunidad de integrarla y, en última instancia, de crecer. Además, la proyección puede dañar nuestras relaciones, ya que atribuimos intenciones y sentimientos a otros que en realidad son reflejos de nuestros propios conflictos internos. El proceso de integración de la sombra. Integrar la sombra es un proceso que Jung describió como esencial para alcanzar la individuación, es decir, la realización plena de uno mismo. Este proceso requiere coraje, ya que implica confrontar partes de nosotros mismos que hemos evitado durante mucho tiempo. Sin embargo, es un paso crucial para vivir una vida auténtica y completa. Reconocimiento y autoobservación. El primer paso hacia la integración de la sombra es reconocer su existencia. Esto requiere una autoobservación honesta y profunda. Es útil reflexionar sobre qué emociones o comportamientos de otras personas desencadenan una reacción intensa en nosotros. Es probable que aquello que criticamos o despreciamos en otros sea un reflejo de nuestra propia sombra. Aceptación sin juicio. Una vez que hemos identificado aspectos de nuestra sombra, es crucial aceptarlos sin juicio.
La aceptación no significa aprobar comportamientos destructivos, sino reconocer que estas partes existen y que forman parte de nuestra humanidad. Negar la sombra solo la hace más poderosa, aceptarla nos permite comenzar a trabajar con ella de manera consciente. Exploración creativa. La creatividad es una herramienta poderosa para explorar la sombra. El arte, la escritura y otras formas de expresión creativa pueden ayudar a dar voz a partes reprimidas de nosotros mismos. A través de la creatividad, podemos transformar la energía de la sombra en algo constructivo y significativo. Diálogo interno. Establecer un diálogo interno con nuestra sombra puede ser un ejercicio útil. Este diálogo no es una conversación literal, sino una forma de reflexionar sobre los sentimientos, deseos o impulsos que surgen desde la sombra. Al dialogar con estas partes de nosotros mismos, podemos entender mejor sus motivaciones y cómo integrarlas de manera saludable. Vivir con autenticidad. La integración de la sombra nos permite vivir de manera más auténtica. Cuando aceptamos y trabajamos con nuestra sombra, dejamos de ser prisioneros de las proyecciones y los patrones inconscientes que nos limitan. Este proceso nos lleva a una mayor comprensión de nosotros mismos, y nos libera para vivir de acuerdo con nuestros valores y deseos más profundos. El potencial transformador de la sombra. El trabajo con la sombra no es un proceso fácil, pero es profundamente transformador. Jung creía que la integración de la sombra no solo beneficia al individuo, sino también a la sociedad en su conjunto. Una persona que ha enfrentado y trabajado con su sombra es menos propensa a proyectar sus conflictos internos en los demás, lo que puede llevar a relaciones más saludables y a una mayor comprensión y empatía hacia los demás. Además, la integración de la sombra nos conecta con aspectos de nuestra personalidad que pueden haber sido fuente de creatividad, pasión y vitalidad. Muchos de los grandes logros de la humanidad han surgido de personas que han canalizado la energía de su sombra hacia fines constructivos. La sombra contiene un gran potencial y al trabajar con ella, podemos liberar ese potencial para nuestro propio crecimiento y para contribuir al bienestar de quienes nos rodean. La sombra colectiva. Jung también habló de la sombra colectiva, un concepto que se refiere a la sombra compartida por grupos, culturas o sociedades enteras. Así como los individuos reprimen partes de sí mismos, las sociedades también reprimen aspectos de su identidad colectiva. Esto puede manifestarse en prejuicios, discriminación o incluso en conflictos violentos. Jung creía que, al igual que la sombra individual, la sombra colectiva debe ser confrontada e integrada para que la humanidad pueda avanzar hacia un futuro más armonioso. Ejemplo real. Un caso de estudio sobre la sombra. Para ilustrar cómo se manifiesta la sombra en la vida de una persona y cómo puede ser integrada, consideremos el caso de Laura, nombre ficticio, una profesional de 35 años que trabaja en una empresa de tecnología. 1. La naturaleza de la sombra. Laura siempre ha sido percibida como una persona amable, tranquila y colaborativa. Desde niña, aprendió que expresar enojo o frustración era inaceptable en su entorno familiar, donde la armonía y la cortesía eran altamente valoradas. Como resultado, Laura desarrolló una sombra que contenía su enojo, asertividad y cualquier impulso que pudiera percibirse como conflictivo o egoísta. Con el tiempo, esta sombra se hizo más poderosa. Aunque Laura continuaba siendo amable y complaciente en el trabajo, comenzó a experimentar una creciente frustración interna que no podía expresar abiertamente. Sentía que sus compañeros se aprovechaban de su buena disposición, asignándole tareas adicionales sin considerar su carga de trabajo. Sin embargo, en lugar de confrontarlos, reprimía su enojo, temerosa de que hacerlo dañara su reputación como una persona fácil de tratar. 2. La proyección de la sombra. La sombra de Laura comenzó a proyectarse en sus relaciones laborales. Sentía una profunda irritación hacia una colega, Marta, a quien veía como agresiva y egoísta. Laura criticaba a Marta por ser demasiado directa, y por anteponer sus propios intereses sobre los de los demás. Lo que Laura no se daba cuenta era que su fuerte reacción hacia Marta era una proyección de su propia sombra. Los rasgos de asertividad y autodefensa que Laura reprimía en sí misma se manifestaban externamente como desprecio hacia Marta. Esta proyección creó tensiones en la oficina, ya que Laura evitaba trabajar con Marta, y hablaba negativamente de ella con otros compañeros. Sin embargo,
La fuente real de su conflicto no era Marta, sino la parte de sí misma que Laura no podía aceptar. 3. El proceso de integración de la sombra. Laura comenzó a darse cuenta de que su constante estrés y malestar en el trabajo podrían estar relacionados con algo más profundo. Decidió buscar la ayuda de un terapeuta, quien la guió a través de un proceso de autoexploración. A través de este trabajo, Laura identificó su sombra, la rabia reprimida y la necesidad de ser asertiva. En lugar de negar estos sentimientos, Laura comenzó a aceptarlos como partes legítimas de su ser. Esto no significaba actuar impulsivamente sobre su enojo, sino reconocer que tenía derecho a sentirse frustrada y a establecer límites claros en sus relaciones. Como parte de su proceso de integración, Laura practicó formas saludables de expresar su asertividad. Comenzó a comunicar sus necesidades y límites de manera clara pero respetuosa. Este cambio no solo redujo su estrés, sino que también mejoró su relación con Marta, quien en realidad no era la causa del problema, sino un espejo de la propia sombra de Laura. 4. El potencial transformador de la sombra. La integración de su sombra permitió a Laura transformarse en una persona más completa y auténtica. Al aceptar y trabajar con su enojo y su asertividad, Laura dejó de proyectar su frustración en los demás y empezó a establecer relaciones laborales más equilibradas y saludables. Además, esta transformación le dio una nueva perspectiva sobre su vida y sus elecciones. Laura decidió asumir roles más de liderazgo en su equipo, usando su nueva asertividad para guiar proyectos de manera efectiva. Su transformación también la hizo más empática con los demás, comprendiendo que muchos de los conflictos en el trabajo surgían de luchas internas similares a las que ella había experimentado. Sombras colectivas en la sociedad occidental. El concepto de la sombra no se limita al individuo, también puede manifestarse a nivel colectivo. En la sociedad occidental, algunas de las sombras colectivas más prominentes incluyen materialismo y consumo excesivo. En la cultura occidental, se valora mucho el éxito material, lo que ha llevado a un énfasis excesivo en el consumo y la acumulación de bienes. Esta sombra colectiva reprime la búsqueda de significado más allá de lo material, lo que puede llevar a una sensación de vacío y desconexión. Individualismo extremo. La sociedad occidental a menudo promueve el individualismo, valorando la autonomía personal y el éxito individual sobre el bienestar comunitario. Esta sombra puede llevar a la alienación, la competencia desmedida y una falta de empatía hacia los problemas sociales más amplios. Negación de la muerte y la vulnerabilidad. En la cultura occidental, hay una tendencia a evitar hablar sobre la muerte y la vulnerabilidad humana. Esta sombra colectiva lleva a represión de los miedos relacionados con la mortalidad y la impermanencia, resultando en una falta de preparación emocional para el sufrimiento y la pérdida. Racismo y prejuicio. El racismo y otros prejuicios son ejemplos de sombras colectivas que han sido negadas y reprimidas durante generaciones. En lugar de confrontar estos problemas, muchas sociedades occidentales han proyectado estas sombras en grupos minoritarios, perpetuando la discriminación y el conflicto social. Conclusión. El trabajo con la sombra es un viaje hacia la autoaceptación y la autenticidad. Es un proceso que requiere valentía y compromiso, pero que ofrece recompensas invaluables. Al integrar nuestra sombra, no solo nos liberamos de las cadenas de la represión y la proyección, sino que también nos abrimos a una vida más rica, creativa y plena. Carl Jung nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a enfrentar aquello que hemos temido o rechazado, y a descubrir en la oscuridad las semillas de nuestra verdadera luz. Integrar nuestra sombra no es solo una tarea psicológica, es un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia el mundo. La sombra, ya sea a nivel individual o colectivo, es una parte integral de la psique humana. Negarla o reprimirla solo conduce a una vida de proyecciones, conflictos internos y externos, y una falta de autenticidad. Sin embargo, cuando se reconoce e integra, la sombra tiene un potencial transformador inmenso, llevándonos hacia una vida más equilibrada, empática y plena. Carl Jung nos enseña que enfrentarnos a nuestra sombra no es solo un desafío psicológico, sino un acto necesario para el crecimiento personal y la evolución de la sociedad en su conjunto. Al trabajar con nuestra sombra, tanto a nivel individual como colectivo, podemos crear un mundo más consciente, compasivo y auténtico.